Cibanco presenta El encuentro con la verdad, con Pascal Beltrán del Río. Siete con 46 en el tiempo del centro de la República. Ya estamos en nuestra sección Cibanco y le voy a pedir a mi querido compañero y amigo Juan Musi, que aquí me acompaña, Juan Musi, director general de Cifondos, pues que me explique lo que sucedió ayer, que nos explique a todos, a los que no somos iniciados en esta, más bien a los que somos iniciados en esta materia, porque, bueno, hay previsiones de que la economía estadounidense, que va muy bien, podría entrar en un proceso de aletargamiento el próximo año. Incluso hay quienes hablan de recesión, en un caso extremo. Y sin embargo, querido Juan, la Reserva Federal decide subir 1/4 punto las tasas de interés. ¿Cómo sucedió esto que evidentemente no le ha gustado a los mercados, Juan Musi? ¿Cómo estás, mi querido Pascal? Pues un gusto. Sí, oye, ni a los mercados ni a Trump, ¿no? No, bueno, Trump debe estar increíble. parado de pestañas. Cómo le ha achacado, cómo le ha aventado ahora la culpa al señor Powell, ¿no? Sí. A quien él mismo puso. A quien él puso en lugar de Janet Yellen, ¿no? Exacto. La señora Yellen yo creo que está haciendo un buen trabajo y puso un chairman, según Trump en su momento, a modo, ¿no? Sí. Incluso el mercado cuestionó la autonomía del Banco Central. Yo creo que, y ya entrando en materia, Powell está haciendo su trabajo, Pascal. Al final hay que recordar que los bancos centrales son autónomos, no deben de obedecer ni a los mercados, y evidentemente tampoco al presidente. En el caso del mandato de la Fed, y ahorita voy a hablar de Banco de México, es doble. Tienen que luchar contra la inflación y también promover el crecimiento económico. Entonces, evidentemente yo creo que el alza de ayer atiende precisamente a temores sobre que la inflación pudiera incluso subirse del rango que la propia Fed ha estimado. Sí. Un rango superior de 2.5%. el tema es la inflación. Sí. Y como tú bien decías ahorita, una economía que si te vas estrictamente por los datos duros, ha seguido con números bastante buenos. Ahorita, por ejemplo, antes de entrar al aire, vería yo las solicitudes por desempleo, de nuevo son menores a lo esperado. Sí. El índice de construcción de casas nuevas salió por arriba de lo esperado. El índice de manufacturas también salió por arriba de lo esperado. El consumo, los últimos datos que tenemos, han seguido también reportando por arriba de lo esperado. Entonces, a pesar de que en un momento dado la Fed recibió una presión muy fuerte del presidente, incluso Trump le ha estado echando la culpa a Powell, de decirle, responsabilizo a la Reserva Federal por lo que está ocurriendo con los mercados. Pero ¿dirías entonces que lo que la Fed está respondiendo al momento, no a la expectativa futura? Sí, y los bancos centrales, de verdad te lo digo, en su actuar, tienen que ignorar por completo lo que dice el presidente y lo que dicen los mercados. Ellos, pues en eso consiste la autonomía, ¿no? Así es, y además están para controlar en este caso la inflación y la promoción del crecimiento económico. Creo que los elementos que tiene Powell pues son suficientes para determinar que era necesario hacer esta alza. Déjame decirte, un editorial que leía en la semana, y creo que era muy cierto, decía, en la torre, casi te voy a sintetizar lo que decía, si no sube las tasas de interés, porque entonces sí, ¿qué está viendo la Reserva Federal? Que contra todas las expectativas de que venía un alza en diciembre, ¿qué estará viendo tan grave que decide pausar? Entonces, quizás ayer hubiera sido mucho peor el que no hubiera subido la tasa de interés. Ahora, ¿por qué no le gustan los mercados? Bueno, lo que pasa es que el rendimiento en bonos, el rendimiento en renta fija ha venido incrementando, han sido ya 4 aumentos. Claro, entonces sale dinero de riesgo, ¿no? De renta variable. Y se va a algo más seguro, ¿no? Exactamente. Sí. Ya con un rendimiento bastante decente. Ya cuando los rendimientos en bonos a 2 o 3 años están por arriba del 2,5%, incluso cerca del 3%, pues hay gente que además se juntan dos cosas. Han sido muchos años de bonanza de los mercados
se retiran con utilidades y ya prefieren refugiarse en bonos que te están pagando tasas del 2,5 hasta 3%, como te decía, que es muy distinto a las condiciones que se vivían hace un par de años, sí, que los rendimientos con trabajo llegaban al 1 o al 1.25, ¿no? Entonces, por eso no les gustan los mercados. Es natural, es una reacción esperada que cuando hay incremento en las tasas de interés, hay una migración de renta variable a renta fija, porque el rendimiento empieza a justificar el hecho de que digas, te voy a poner un ejemplo, y en México creo que es más que gráfico. Hoy, si Banco de México decide subir las tasas, que pienso que también lo hará, y de nuevo atendiendo a su mandato único de controlar a la inflación, hoy las tasas se pueden ir en México al 8.25. Sí. Yo te pregunto, Pascal, ¿qué prefieres? ¿Invertir en un fondo gubernamental como el que tenemos nosotros que se va a indizar este nuevo rendimiento al 8.25 o poner tu dinero en la bolsa que no sabes para dónde va la bolsa? O sea, ya 8.25 es un rendimiento, pues de entrada casi 4 puntos por arriba de la inflación, sí, por no hacer nada, garantizado con el gobierno federal. Entonces, ¿qué tanto apetito puede haber todavía por invertir en activos de riesgo? Que entre paréntesis, yo creo que también debería de haber apetito, sobre todo por lo baratas que están las bolsas, por los trancazos que se han dado, pero ya el incentivo es menor a que cuando las tasas de CETES estaban al 3.75 o al 4, claro, ¿no? En Japón, ¿cuál es el mejor incentivo para invertir en la bolsa? Las tasas de depósito son negativas, te cobran, ¿no? Sí. O sea, quieres invertir a un año, claro, ahí te dicen, pues te va a costar el menos 0.25. Sí. Entonces recoges después de un año tu dinero menos 0.25. Obviamente hay un incentivo natural para invertir en la bolsa. Y si la bolsa te da el 5 o el 6%, para los japoneses es muchísimo, espectacular, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, perdón. No, dime. Adelante. No, te quiero decir que aterrizando esto que me preguntas, pues evidentemente creo que la FED tiene los elementos para subir la tasa de interés, sobre todo por cuestiones y temas de inflación. Y ayer, fíjate qué curioso, lo platicamos ahorita Rodrigo Pacheco, tú y yo, cómo se dio la vuelta el mercado de ir espectacularmente bien a otra vez un descalabro. Con el mensaje de Powell, ¿no? En un momento. Sí, porque lo que bajó a los mercados ayer no fue que subiera la tasa, eso estaba esperado. Sino lo que viene. El discurso. Sí. El discurso fue muy halcón, ¿no? Como le llaman ellos, muy hawkish. El discurso se esperaba fuera más paloma, más dovish, ¿no? Y deja abierta la puerta a 2 aumentos más el año entrante. Claro, ¿no? Que ahí sí todo el mundo esperaba el alza, o casi todo el mundo esperaba el alza, pero también se esperaba que el año que entra no hubiese alzas, ¿no? Sí, que dijera, vamos a hacer una larga pausa y vamos a esperarnos y a ser muy paciente, pero vuelve a dejar muy claro que el año entrante se continúa con las alzas. Y eso es lo que no le gustó al mercado. Bueno, Juan, pues momento importante para hacer contacto con ustedes, con los expertos. ¿Dónde los pueden encontrar? Fíjate que creo que es un buen momento, como bien dices. Hoy el dólar está cotizando en 19.88. Yo creo que si las cosas en México se siguen haciendo bien en materia económica y en finanzas públicas, y que además tuviéramos más notas positivas en torno a todo lo que ha causado ruido, concretamente que si el aeropuerto en Texcoco, que si Santa Lucía, que si los tenedores de los bonos, etcétera, pudiera haber camino para un poquito más de apreciación. Pero 19.88, Pascal, yo creo que es un buen tipo de cambio para empezar a pensar en la construcción de un portafolio. Y por favor llámenos al 1100-1586, 1100-1586, esto anteponiendo el 55 aquí en Ciudad de México, y con mucho gusto para ayudarlos a tomar decisiones de inversión, Pascal. Juan Musi, director general de Cifondo, siempre un gusto platicar contigo. Igualmente un placer, y esta siendo la última, aprovecho para desearte a ti y a todos los que nos escuchan lo mejor, mi querido Pascal, y nos vemos aquí el año entrante. Igualmente, nos vemos el año entrante. Juan, gracias, un gran Pascal. gusto todo el año haber contado con tu importante participación en el programa. Lo mismo digo, un gusto trabajar contigo, Pascal. Gracias, muy amable. Gracias. Cibanco presentó